Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos, familia, Dios les bendiga. Eh, bueno, continuamos con los estudios de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio de la Biblia, con el versículo que tenemos como lema para este estudio, que es 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos visto al principio qué es la Biblia, y la Biblia, que es la palabra de Dios, manual de instrucciones, es la historia del mejor amigo del hombre. ¿Qué significa la Biblia? La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros pequeños o colección de pequeños libros. ¿Quién la escribió? Le escribieron aproximadamente 40 hombres, entre ellos reyes, pescadores, gente humilde, poderosa, y concuerdan todos estos. ¿Por qué y para qué fue escrita? Esto es el GPS o la carta de navegación del hombre, para que no nos extraviemos, para que no nos perdamos del camino y entendamos el plan de Dios, que es la salvación. Amén. Y esta palabra es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir al hombre. ¿Con el propósito? ¿Con qué fin? Dios nos dio la palabra de Dios, la Biblia, con el propósito de que todo el hombre sea perfecto delante de Él. Perfecto delante de Él. Vamos a continuar con el estudio, esta segunda parte, que es la composición de la Biblia. ¿Cómo está compuesta la Biblia? Muchos de ustedes saben. Se compone del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros, que estos hacen un total de 66 libros. También hay 7 libros que son llamados apócrifos. Esos libros que están en la Biblia católica, y que le han puesto ahí también, pero que se llaman apócrifos porque no son inspirados o no concuerdan los unos de los otros, no concuerdan con el resto de la Biblia. La Biblia tiene una sola línea, que concuerdan todas desde Génesis a Apocalipsis, tiene una sola línea y muestran a un solo Dios verdadero, que su nombre es Jesús. Y estos 7 libros apócrifos no concuerdan con las descripciones o con la línea que se lleva en la Biblia. Entonces vamos a ver cómo está compuesta la Biblia en el Antiguo Testamento. Cómo está compuesto el Antiguo Testamento con los libros de la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley? Son los 5 primeros libros de la Biblia, que también son conocidos como el Pentateuco. ¿Y cuáles son estos libros? El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. En los libros históricos también vienen libros históricos que vienen desde Josué hasta Esther. Pasando entonces, ¿cuáles son estos libros? Son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Seguidamente tenemos los libros poéticos. ¿Cuáles son estos libros poéticos? Son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Seguidamente tenemos los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Después tenemos a los profetas menores, que son desde Oseas hasta Malaquías, pasando por Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Gloria al nombre de Jesús. También, antes de pasar, quería recordarles que se les dice profetas mayores, no porque sean más grandes, ni porque sean más famosos, ni porque tengan una altitud mayor que los otros. Simplemente se les conoce por mayores o menores, dependiendo la cantidad de escritos que tengan, de libros o de letras, de palabras que hayan escrito ellos. Por eso
Isaías, por ejemplo, tiene muchos capítulos y Malaquías tiene poquísimos. Entonces simplemente por eso. Entonces el Nuevo Testamento también está dividido de la siguiente manera. Los primeros, los cuatro evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos al único libro de los Hechos, el que se llama Hechos de los Apóstoles, que es donde comenzó la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor, la que estableció el Señor, comenzó ahí en Hechos de los Apóstoles. Amén. Después tenemos las cartas paulinas. ¿Cuáles son estas cartas paulinas? Van desde Romanos hasta Filemón, pasando por Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Amén. Después tenemos las cartas generales. Las cartas generales que son desde Hebreos hasta Judas. ¿Cuáles son estas cartas? Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y por último tenemos al libro profético, que es el Apocalipsis o Revelación, que es conocido por algunos. Entonces, en resumen, el Antiguo Testamento nos habla de el camino, o sea, es la preparación del camino para la venida de ¿quién? Del Mesías. El Mesías prometido, el Cristo, iba a venir a este mundo. Y eso lo dijeron todos los profetas en la antigüedad. En la historia también se hablaba de un Mesías que era de venir. Entonces, nosotros debemos de saber que el Antiguo Testamento es simplemente la preparación del camino para la venida de Jesucristo. Después tenemos a los 4 evangelios que cuentan la historia del Mesías. El Mesías, el Dios manifestado en carne, el enviado de Dios, o como se le conoce, el Hijo de Dios, que fue Jesús de Nazaret. Entonces estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan la historia de su vida, y eso es algo muy importante para conocer la palabra del Señor. Las epístolas son las cartas que explican las enseñanzas que dio Jesucristo, las enseñanzas que dejó Pablo, que dejaron los apóstoles para la iglesia, para toda la iglesia. Y el Apocalipsis habla del triunfo del Señor, habla del cumplimiento de todas las cosas. Amén. Entonces, aquí les dejo una foto que es el resumen de todo lo que les he venido hablando. También decirles y recordarles que esta enseñanza lo hago es para todos los que quieren conocer de Dios. Yo voy a hablar de la Biblia, no voy a hablar de religión, porque el conocer a Dios no es religión. La religión ha hecho mucho daño aquí a este mundo, a esta tierra. Así que no quiero hablarles de religión, tampoco quiero hablarles de iglesias o denominaciones. ¿Por qué? Porque Dios dijo que va a venir por su iglesia, por una iglesia, no por el título que tenga esa iglesia. Así que este estudio es para católicos, para evangélicos, para testigos de Jehová, para mormones, para adventistas, para el que quiera saber de la Biblia. Yo voy a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Y el Señor sea revelándonos a cada uno lo que Él tenga que revelarnos, porque esta obra es de Él, por Él y para Él. Así que eso, les invito a leer sus Biblias, y me gustaría que cuando vean estos videos tengan sus Biblias abiertas, estén con ustedes para que vayan comprobando que lo que les estoy diciendo es la verdad y es la palabra de Dios. Así que ánimo, les animo a que escudriñen la palabra de Dios. Es hermosa. Nos encontramos con unas sorpresas hermosas y una bendición del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Es hermoso este libro. Es hermoso escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y hasta el próximo video.